Buen día, mi nombre es Santiago Herrera y con mi compañera Erika Bonilla les presentamos los inversores. Mi compañero ahorita está en el hospital y espero que entonces que cuando vea este video esté mucho mejor. Entonces los dos inversores que nos tocó presentar son estos dos, pero antes de hablar más detalladamente de estos dos inversores y sus especificaciones y para qué pueden ser utilizados, lo primero que vamos a hablar es qué es un inversor. Un inversor es un dispositivo que cambia o transforma una tensión de entrada de corriente continua a una tensión simétrica de salida, puede ser sinusoidal, cuadrada o triangular, de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. Ya depende qué tipo de proyecto vaya a implementarse este tipo de inversor, se desarrolla qué amplitud y qué frecuencia se va a desarrollar. Estos inversores utilizan más que todo IGBT, que son unos transistores. ¿Qué son los IGBT? Es un transistor bipolar que también consta de tres componentes, un emisor, un colector y una puerta. Los IGBT tienen la capacidad de entrada de alta corriente y baja tensión de saturación en los transistores bipolares con la caracterización de salida de los MOSFETs. A diferencia de los MOSFETs, el IGBT son de corriente controlada, produciendo un campo magnético en lugar de un campo eléctrico y una corriente dominante de portadora minoritaria. Los IGBT tienen múltiples capas de sustrato P y N que les dan ventaja de manejar altos voltajes en comparación a los MOSFETs. Estas capas adicionales tienen la desventaja de una menor velocidad de conmutación, pero las innovaciones de la tecnología IGBT han permitido que estos transistores tengan una velocidad de conmutación comparable a las de los MOSFETs. Los IGBT se utilizan en muchas aplicaciones industriales y de automoción y suelen ser preferidos para los electrodomésticos como los aparatos de aire acondicionado. Al igual que los MOSFETs, son las aplicaciones específicas de los IGBT dependen de la tensión y las condiciones de conmutación. Ya hablado de los IGBT, hablamos del primer circuito. El primer circuito es un arreglo de acondicionamiento de compuerta acoplada por un transformador para un puente H en un controlador PWM de cambio de fase a frecuencia de conmutación fija. Entonces, la primera fase de este inversor es un microcontrolador que manda pulsos PWM, que dependiendo del ancho de pulso depende de la frecuencia de salida que se requiere en la señal. El siguiente aparato o dispositivo que está es el IXD404. Esto es un inversor. Específicamente se compone de los controladores MOSFETs de alta velocidad CMOS de 4 amperios. Cada salida puente genera 4 amperios de corriente máxima mientras produce tiempos de subida y bajada de voltaje de menos de 5 nanosegundos para impulsar los MOSFETs e IGBT. La entrada del controlador es compatible con TTL y CMOS y es totalmente operativo. Diseñado con pequeños retrasos internos, la conducción cruzada de disparo de corriente prácticamente se elimina. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos cuando se apaga uno y se va a encender al otro, no se activan al mismo tiempo ni se desactivan porque puede generar un corto. Entonces este inversor es lo que hace es quitar eso. ¿Listo? Las capacidades mejoradas de velocidad y conducción se mejoran aún más con tiempos de subida y bajada muy bajos y coincidentes. Eso, digamos que se manejan como compuertas. Entonces, dependiendo de la señal de PWM, activa o desactiva los IGBT que manejan un alto voltaje. Consiguiente, sigue la otra parte que son dos transformadores bipolares que manejan el positivo y el negativo de una señal de voltaje. Entonces lo que hace esto es que cuando activa el PWM, este transistor al mismo tiempo que este transistor, entonces la corriente va a fluir en este sentido, lo que va a hacer que sea positiva. Cuando se desactivan estos transistores y se activa este transistor, lo que va a hacer es que la corriente fluya por esta dirección y sea negativa. Estos son diodos Zener, son de protección o para mantener el voltaje. Estos circuitos más que todo se utilizan en motores monofásicos para manejar su velocidad, ya que pues se puede controlar la frecuencia.
Entonces gracias a eso entonces se puede controlar la velocidad del motor o cómo vaya a arrancar el motor. ¿Listo? Entonces el siguiente circuito es este. Este circuito es un esquema de variador de frecuencia de un motor de corriente alterna trifásico que muestra un SVI, que significa convertidor freno inversor. El módulo puede ser accionado por un IX de 414 utilizado con adaptoacopladores. Todas las funciones de protección están incorporadas en este circuito. Entonces vamos a especificar cada parte. El XD04. ¿Qué es el XD04? Es un controlador de puerta de alta corriente y de alta velocidad diseñado específicamente para conducir los MOSFETs e IGBT más grandes a su tiempo que conmutación mínima a límites de frecuencia prácticos máximos. Puede generar y absorber 14 amperios de corriente máxima mientras produce tiempos de subida y bajada de tensión de menos de 30 nanosegundos. La entrada del controlador es compatible con TTL y SMOS y es totalmente inmune al bloqueo en todo rango operativo. Lo mismo que pasaba en el anterior circuito, este no tiene un tiempo entre la subida y la bajada de cada IGBT, así no hay un corto. Diseñado con pequeños retrasos internos, la conducción cruzada de disparo de corriente prácticamente se elimina. Sus características y amplio margen de seguridad en el voltaje es lo que lo hace tan llamativo. Entonces, esto se encarga más que todo es del accionamiento y desaccionamiento de los IGBT y mantener esa corriente, ese voltaje para activarlos. El siguiente es este. Entonces, el primero es un puente rectificador trifásico. Esto porque porque digamos el motor no siempre va a estar a la misma velocidad. Entonces esto va a cambiar la frecuencia y la amplitud del voltaje. Entonces lo que se quiere es recibir convertirlo en un voltaje de corriente directa. Consiguiente, se puede ver un inversor con transistores y diodos para convertir esta señal en una señal trifásica. ¿Listo? Entonces esto ya está controlado por un microcontrolador. Esto que más adelante lo vamos a ver. Pero más que todo es básicamente este es el funcionamiento. Después de volverse DC se vuelve otra vez trifásico, pero entonces ya tendría la frecuencia que se requiere. El siguiente es un HSPL 316J. ¿Qué es esto? Esto es un optoacoplador de accionamiento de compuerta de 2.5 amperios con detección de saturación integrada. BSE y retroalimentación de estado de falla hace que la protección contra fallas IGBT BSE sea compacta, asequible y fácil de implementar, a la vez que cumple con los requisitos reglamentarios y la seguridad de todo el mundo. Eso lo que quiere decir es que es como la protección. Si digamos hay un problema en alta corriente, lo que va a hacer es que esto va a dividir lo que es el que el microcontrolador y el manejo de alta corriente y no va a hacer que se dañe el circuito. También separa lo que son la parte de abajo que anteriormente se mostró, que es el puente rectificador. Entonces esto es más que todo como de seguridad, como de protección. Este parte del circuito lo que requiere es que cuando sale el voltaje rectificado, esto es un comparador. Entonces lo que va a hacer es comparar el voltaje que está entrando al voltaje que se requiere. Entonces esto lo que va a hacer es que va a comenzar a hacer configuraciones en el microcontrolador para seguir manteniendo la frecuencia y mirar las amplitudes, ya que sé que requiere un voltaje al final. El siguiente circuito es un Isolated DC to DC Converter. ¿Qué significa este circuito o este implemento? Entonces esto es un aislamiento en términos de convertidores de CDC. Se refiere al aislamiento galvánico, lo que significa que no hay una ruta de conducción metálica directa entre dos partes del circuito. El aislamiento siempre presenta una barrera entre la etapa de entrada y la etapa de salida y puede ser necesario para funcionalidad del circuito y la seguridad de ambas. Entonces, como se puede ver en el circuito,
Esto también es una protección. Entonces esto lo que va a hacer es que cuando haya recargas de amperaje, entonces no va a estar directamente conectado con la otra parte del circuito DC, entonces no va a generar un corto o una falla en otro implemento. Entonces esto es otra protección. Este tipo de circuitos se, se ve en las hélices ¿para qué? Para tomar energía eólica. Entonces eso lo que hace es que dependiendo la velocidad del viento, como ahorita podría decir, el motor no siempre viaja a la misma velocidad. Entonces está implementado todo ese circuito para obtener el voltaje que se toma de la fuente eólica y transformarlo para la fuente que se maneja en ese país, como lo es Colombia, que es el 110 a 60 Hz, que es la frecuencia, a 110 voltios. Entonces eso se encarga este circuito de convertir todo ese voltaje que en el transcurso del tiempo cambia a un voltaje que siempre va a estar a los 60 Hz a determinada amplitud. Listo, gracias, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.